Bienvenidos a este curso de Cálculo 2 para la carrera de Ingeniería Comercial. Soy el ingeniero Marcelo Vildoso Saborano y comenzamos con nuestro video. En el video anterior habíamos estado analizando lo que es el concepto del análisis de las áreas negativas, así como también las áreas debajo de curvas en perspectiva del eje de las 10. Seguidamente vamos a analizar lo que es el cálculo de áreas, pero entre dos curvas dadas. Veamos. Si tenemos, por ejemplo, una curva, voy a decir f de x, que puede estar representando una función de cualquier grado, no necesariamente solo una parábola o una función de segundo grado. Y tenemos otra función, por ejemplo, g de x, que en este caso está representada por una recta, pero lo aclaro nuevamente, podría ser cualquier tipo de curva. Podemos decir que claramente se puede observar que entre las dos curvas existe una región que se encuentra encerrada. Para poder calcular cuánto equivale esa región, deberíamos proceder de la siguiente forma. Primero, por ejemplo, si yo calculo lo que es la integral definida desde este punto A hasta este punto B de la función f de x, lo que encontraré es esta región pintada con azul y signado con la letra A, la cual se calcula por medio de la integral definida de A a B de la función f de x. Por otra parte, si yo calcularía la integral definida también de A a B, pero es en este caso para la función g de x, lo que conseguiríamos es esta región de naranja signado con la letra B. Es decir, que la región B es la integral definida de A a B de la función g de x. Por lo tanto, si yo a la región A, a esta región con azul, le quitaría esta región anaranjada, lo que me quedaría sería simplemente esta región, que la voy a llamar la región C. Entonces sabemos que C va a ser igual a A menos B. Como A está representado como la integral definida de A a B de la función f de x y B es la integral definida de A a B de la función g de x, pues la diferencia entre estas dos integrales me dará la región que estoy deseando calcular, es decir, la región C, la región que se encuentra encerrada entre las curvas f de x y la curva g de x. Por el teorema número 4 de las integrales definidas, podemos decir que la suma de dos funciones que tienen los mismos límites en la integral, así como los mismos diferenciales, se puede escribir como una sola integral, donde vamos a escribir la integral de A a B y vamos a escribir adentro, en lugar de f de x o g de x solamente, la diferencia entre f de x y g de x. Por lo tanto, podemos decir que la región C es igual a la integral definida de A hasta B de la función f de x menos la función g de x. Si analizamos un poco, podríamos decir entonces que el área entre las curvas f de x y g de x está dada por la integral definida de. No nos vamos a acostumbrar a que siempre tengo que tener aquí adelante un f de x y después un g de x. Podría ser primero g de x y luego f de x. Lo que define quién va primero es la curva que delimita la región que estamos queriendo calcular por encima. Vale decir, si vemos la región C, por encima está limitando este pedazo de la función f de x. Entonces será la función f de x la que vendrá primero. Y si analizamos nuevamente esta región, está delimitada por debajo por esta porción de la recta g de x. Por eso es que restamos a la porción de la función g de x. Entonces, si decimos esto de una forma más sencilla, podríamos decir que el área entre curvas es la integral definida de las coordenadas en x de los puntos de intersección. ¿Se dan cuenta? Aquí este es el punto A, que coincidentemente es la coordenada en x del punto de intersección. Y este punto B en realidad es la coordenada en x de este punto de intersección. Entonces decíamos que el área entre las curvas f de x y g de x
está dado por la integral definida de la coordenada en x de uno de los puntos de intersección hasta la coordenada en x del otro punto de intersección, colocando por delante a la función que limita la región por la parte superior y restando la función que limita la región por el lado de abajo. También puede suscitarse algunos casos distintos, como por ejemplo, podríamos ver el cálculo de áreas entre curvas en un intervalo dado. Vale decir, por ejemplo, tenemos la curva f de x y la curva g de x y me dan un intervalo de análisis a b. Entonces, la región que se encuentra limitada, vamos a decir, entre este parámetro de análisis a y b, entre la curva f de x y la curva g de x, será la región que está pintada por verde. Entonces, esta región verde asignada con la letra A será calculada por medio de la integral definida de a b de la función f de x menos g de x. Veamos que en este caso a y b son las coordenadas en x que nos están dando como dato en el intervalo. Vale decir, nos podrían dar de cerrado en a hasta cerrado en b, o nos podrían decir que de a menor o igual a x menor o igual a b. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con lo que significa a y b. Luego, vemos esta región que deseamos calcular y decimos cuál es la curva que limita por encima a esa región. Entonces, si nosotros vemos esta región verde, por encima está esta porción de la curva f de x. Por eso es que colocamos acá la curva f de x. Por debajo está limitando esta porción de la curva g de x. Por eso es que colocamos la curva g de x. En alguna otra bibliografía también se menciona una forma de identificar qué función debe ir primero y cuál la debemos restar. Se la describe de la siguiente forma. Se dice que la porción de la curva que está más alejada del eje de las x es la que va a venir primero. Entonces, si vemos esta región A, está limitado por esta porción de la función f de x, y esta función f de x está más distante del eje de las x que esta porción de la curva g de x. Entonces se podría entender también que el área va a ser igual a la integral definida de a b de la función que está más lejos del eje de las x menos la función que está más cerca del eje de las x. Veamos otra posible situación. Podrían darme el cálculo de áreas encerrado entre curvas. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, si tenemos la curva f de x y tenemos la curva g de x, claramente podemos ver que existe entre estas dos curvas una región que esté encerrada, ¿verdad? La región que esté encerrada entre estas curvas es esta que estamos repasando. Pero si a mí me pidieran analizar, por decir, otra región que no estaría dentro de esta, vamos a decir, de este espacio que está encerrado, lo que yo debería hacer es restringir el análisis. ¿Por qué? Por esta misma palabra que dice encerrado. Entonces, la región que esté encerrada comienza claramente en este punto y termina en este punto. Pero si mis puntos de análisis del dato del ejercicio fuese desde A a B, pero como podemos observar claramente, A está al lado izquierdo de este punto de intersección, que es desde donde comienza la región encerrada. Y como podemos observar, el valor de B también se encuentra hacia el lado derecho, vamos a decir, o fuera de esta región que se encuentra encerrada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en los ejercicios que nos pida calcular el área encerrada entre esas curvas y los puntos de análisis están fuera de la región que se encuentra encerrada? Lo que habría que hacer simplemente es proceder a restringir el intervalo de análisis. Vale decir,
el punto A lo voy a recorrer hasta el punto de intersección y el punto B también lo voy a recorrer hasta el punto de intersección, teniendo dos nuevas coordenadas que vamos a decir la coordenada A' y la coordenada B'. Cada una de estas dos coordenadas simplemente son la restricción de la coordenada A y la coordenada B. ¿Para qué hacemos eso? Si el ejercicio nos está pidiendo hallar el área encerrada, pues encerrada entre esas curvas solamente está esta región en verde. Vale decir que si yo analizaría, como me dice el problema, desde A, toda esta parte, vamos a decir de A hasta A', no contiene a ninguna región encerrada entre ambas curvas. Entonces, la región marcada con verde, pues solamente comienza desde el punto A'. De igual forma, si nosotros analizaríamos hasta el valor de B, toda esta región que va desde B' hasta B, en realidad no tiene una región encerrada entre esas dos curvas. Por eso es que necesitamos para el cálculo de estos ejercicios en particular poder restringir el valor de A como el valor de B. Puede ser que alguna situación el valor de B o el valor de A solamente caiga dentro de la región, entonces ese valor de A ya no es necesario de restringir, solamente tendré que restringir el valor de B hasta B'. O visto de otra manera, también podría ser que A comience fuera de la región y B termine dentro de esta región, entonces no tendría que tocar el valor de B, solamente restringiría el valor de A hasta el valor de A'. Veamos un ejemplo práctico. El ejemplo número 11 me dice hallar el área entre las curvas y igual a menos x cuadrado más 6x más 7 y la función y igual a x más 1 en el intervalo cerrado en 2 hasta cerrado en 5. Primeramente debo identificar qué tipo de figuras representa cada una de estas funciones. La primera función, vamos a decir esta, representa a una parábola. ¿Cómo sé que representa una parábola? Porque es una función f de x, la cual la variable x está elevada al cuadrado. Vale decir, es una función de segundo grado f de x. Por lo tanto, representa a una parábola. La parábola podría ser abierta hacia arriba o podría ser abierta hacia abajo. ¿Qué es lo que define si va a ser abierta arriba o abajo? Pues el análisis de máximos y mínimos. Por otra parte, analizamos la función y igual a x más 1. Esta función claramente representa a una recta. ¿Por qué? Porque las funciones f de x de primer grado representan a rectas. Veamos entonces, vamos a llamar a esta función f de x y a esta otra función le vamos a llamar g de x, precisamente para poder diferenciar cada una de las funciones y referirnos a cada una de ellas como f o como g. Veamos entonces, vamos a hacer el análisis para la parábola, es decir, para la función f. Para la parábola lo que debemos hacer es partir del análisis de máximos y mínimos o valores extremos. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es derivar esta función. La derivada de la función y va a ser igual a la derivada de menos 2x de menos x al cuadrado, que es menos 2x, más la derivada de 6x, que es igual a 6, y más la derivada de 7, que es igual a 0. Entonces sabemos que la derivada de y la debemos igualar a 0 para obtener el valor de x crítico o valor extremo, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación despejamos el valor de x. X será igual entonces, menos 6 pasará al otro lado con, más 6 pasará al otro lado con menos 6, y menos 2 dividirá a menos 6. Menos 6 dividido entre menos 2 es igual a 3. Entonces sabemos que x
vale 3. Como es la coordenada de mi punto, vamos a decir, primero le voy a poner un subíndice 1. Entonces, x sub 1 es la coordenada en x de ese valor crítico. Veamos entonces cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es reemplazar este valor de x acá en la función f de x para poder encontrar el valor de y sub 1. Entonces, y sub 1 será igual a reemplazar 3 en lugar de x en esta función, que tendremos entonces menos 3 al cuadrado más 6 multiplicado por 3 más 7. Entonces, resolvemos cada uno de estos elementos. 3 al cuadrado va a ser igual a 9, 9 con signo negativo. 9 más 6 por 3 vamos a tener 18, 18 menos 9 vamos a tener 9 y finalmente 9 más 7 es igual a 16. Entonces las coordenadas de mi valor crítico o mi punto crítico, ya que tenemos las coordenadas de x y de y, será igual a 3,16. Este punto número 1, si recordamos, es las coordenadas de mi vértice. Este vértice de la parábola podría ser un máximo o podría ser un mínimo. Si fuera un mínimo, sabemos que la parábola se va a abrir hacia arriba. Y si fuera un máximo, la parábola se abre hacia abajo. ¿Qué es lo que nos define hacia dónde se abre esta parábola? Es el criterio de la segunda derivada. Entonces derivamos nuevamente a la función y vamos a obtener la segunda derivada de y. Si derivamos menos 2x, vamos a tener menos 2 más la derivada de 6 al ser constante es igual a 0 y menos 2 más 0 será igual a menos 2. Entonces ese valor de menos 2 lo comparo con el 0. ¿Será mayor o será menor que 0? Menos 2 es menor que 0, por lo tanto el punto que hemos encontrado como punto crítico se lo denomina un punto máximo. ¿De acuerdo? Entonces, si sabemos que esta parábola tiene un máximo, pues es una parábola que se abre hacia abajo. Si el punto crítico se encuentra en las coordenadas 3 en x y en y 16, podemos decir que ese punto se encuentra por encima del eje de las x. Por lo tanto, esta parábola tendrá puntos de intersección. Sabemos que para representar gráficamente una parábola necesitamos mínimamente 3 puntos. ¿Qué puntos podrían ser? El vértice y dos intersecciones con alguno de sus ejes, o el vértice y dos puntos, uno en cada lado de la parábola. Entonces, vamos a hallar, para este caso en particular, los puntos de intersección. ¿Cómo calculamos los puntos de intersección? Para hallar los puntos de intersección con el eje de las x, debo analizar la función para un valor de y igual a 0. Vale decir que en esta función, en lugar del valor de y, voy a colocar 0. Tendremos entonces 0 igual a menos x cuadrado más 6x más 7. Lo que tendríamos que hacer con esta función es despejar el valor de x. Para ello vamos a proceder a ordenar la ecuación. Podríamos decir que esto es igual a, multiplicamos por menos 1, o lo podemos llevar todo al lado izquierdo y sería igual a x cuadrado menos 6x menos 7. Siguiente paso, vamos a proceder a la factorización. Si nosotros factorizamos esta expresión por medio del método del aspa, podríamos decir dos valores que al multiplicar me den x cuadrado sería x por x. Dos valores que al multiplicar me den menos 7 y al sumar o restar me den menos 6x sería, vamos a decir, el menos 7 y más 1. Porque si nosotros multiplicamos x por más 1 voy a tener x, y si multiplicamos x por menos 7 voy a tener menos 7x. Menos 7x y más x va a ser igual a menos 6x, con lo que estaríamos cumpliendo los requisitos para elaborar esos dos factores. Entonces, los factores están dados de la siguiente forma. Cada uno de estos factores, el producto debería ser igual a 0. Por lo tanto, quiere decir o que esto vale 0
o que esto vale 0, o posiblemente que ambos valen 0. Por eso es que igualamos x menos 7 a 0 y despejamos el valor de x. Nos dará un valor de x igual a 7. Ese valor de x, como ya tengo un x1, para no confundirme lo voy a anotar como x2. Si igualamos este paréntesis x más 1 a 0 y despejamos el valor de x, pues x será igual a menos 1. Y la llamaremos esa x sub 3. Con x sub 3 igual a menos 1 y x sub 2 igual a 7, podríamos formar los puntos 2 y 3. ¿Qué coordenadas tendrían los puntos 2 y 3? El punto 2 tendría coordenada en x, 7, y coordenada en y, 0. ¿No ve? Porque la condición para encontrar estos dos puntos era que el valor de la coordenada en y sea igual a 0. El punto 3 estará dado por coordenada en x menos 1 y coordenada en y, 0. Tenemos entonces ya lo que son nuestras intersecciones. Con esta información podríamos analizar ahora los puntos necesarios para la representación gráfica de la recta g de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces decimos, una recta, para poder representar gráficamente, se necesitan simplemente dos puntos. Si la recta tuviese, vamos a decir, dos puntos de intersección, uno con el eje de las x y uno con el eje de las y, esos valores pueden encontrarse de la siguiente forma. Decimos, para y igual a 0 en esta función, vamos a hallar con esto las intersecciones con el eje de las x de esta recta. Obviamente que una recta solamente puede tener una intersección con el eje de las x y otra con el eje de las y, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazamos el valor de y igual a 0 en esta función y tendremos que 0 es igual a x más 1. Despejando el valor de x, podríamos decir que x es igual a menos 1. Como ya tenemos x3, pues le correspondería a este elemento ser el x sub 4. Con x sub 4 igual a menos 1 y y igual a 0, podríamos encontrar un punto que le voy a llamar el punto 4 de coordenadas menos 1, 0. Para hallar el otro punto por el cual esta recta corta con el otro eje coordenado, vamos a decir para x igual a 0 en esta función. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo digo para x igual a 0 en esta función, lo que en realidad estoy diciendo es en qué punto va a cortar con el eje de las y esta recta y igual a x más 1. Entonces reemplazo en lugar de x 0 y tendré que y es igual a 0 más 1. En consecuencia, el valor de y será igual a 1. Como ya tenemos valor de y, vamos a decir 5, porque digo y 4, porque el punto 4 tiene coordenadas x4 y y4. Entonces voy a llamarle a este punto y sub 5. Entonces, mi punto número 5, ¿qué coordenadas tendrá? En x será igual a 0 y en y será igual a 1. Ya tenemos entonces los puntos de intersección de esta recta. Hallamos los puntos de intersección porque se entiende que los puntos más fáciles de poder calcular de una recta serían los puntos de intersección. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información vamos a proceder a la realización de su representación gráfica. Y decimos, para graficar esta función y esta función f de x y la función g de x, hemos hecho el cálculo de distintos puntos. Por ejemplo, para el eje para la función f de x, hemos hallado el vértice y dos puntos de intersección, que son el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Para la recta g de x, lo que hemos hecho es hallar dos puntos que son las intersecciones con los ejes coordenados. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es representar gráficamente cada uno de estos puntos. Para ello, vamos a definir un eje cartesiano debidamente representado
para esta escala. ¿Qué puntos tenemos que representar en X? 3, 7, menos 1 y 0. Lo que yo debería analizar para ver qué tan grande debería ser mi eje de las X es ver cuál es el valor más chico de todos los X que tengo que representar. Tengo 3, 7, menos 1, 0. El valor más pequeño es menos 1. Entonces mi escala por lo menos debería tener del menos 1 unos 2 valores más a la izquierda. ¿Y hasta qué valor debería extenderse en el eje de las X? Hasta el valor máximo que yo tengo que representar. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de X más alto que tenemos que representar en cada uno de estos puntos? Es el valor de 7. Por lo menos entonces mi eje coordenado de X positivos debería llegar al 7, 8, tal vez 9, para que podamos representar cada uno de nuestros puntos. El eje de las Y, ¿de dónde hasta dónde debería estar representado? Pues desde el valor mínimo que voy a representar en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, tengo el 16, 0, 0, 1, hasta el valor más alto, que en este caso sería 16. Entonces, mi valor más pequeño va a ser igual a 0. Mi valor más alto va a ser igual a 16. Entonces, mi eje de las 10 debería tener por lo menos del 0 al 17 o 18. Y por un tema estético, no sería mal que tenga también algunos valores negativos. Veamos entonces cómo va a quedar nuestro eje coordenado. Ahí tenemos nuestro eje coordenado, X versus Y. Entonces, vamos ubicando cada uno de los puntos. El punto número 1 tiene coordenada en X 3, vamos a decir 1, 2, 3, y en Y 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces nuestro punto número 1 se encuentra en este lugar. El punto número 2, ¿qué coordenadas tiene? En X 7 y en Y 0. Entonces decimos 2, 4, 6, aquí está el punto 7 y en Y 0. El punto número 3 tiene coordenadas en X menos 1 y en Y 0. Entonces menos 1 en X y en Y 0 sería este lugar. Ahí tenemos los 3 puntos que van a representar a nuestra parábola. Sabemos que mi parábola tiene un vértice que es el punto número 1. Y además que este vértice es un máximo. Por lo tanto, la parábola se extiende hacia abajo. Y a su vez esa parábola debe pasar por los puntos 3 y 2, que son los puntos por los cuales la parábola corta con el eje de las X. Entonces, mi parábola estará representada de esa manera. Posteriormente tengo que representar gráficamente a la recta G de X. ¿Cómo vamos a representar? Por medio de estos dos puntos que hemos encontrado. El punto 4, como podemos ver, es idéntico al punto 3, entonces ya lo tenemos representado. El punto 4 es el punto 3. El punto 5 tiene coordenadas en X0 y en Y1. Estamos hablando de este lugar. Entonces, con esos dos puntos y con la ayuda de una regla, yo debería unir esos dos puntos y extenderme para poder representar a dicha recta. Entonces la recta que está de color verde representa la función g de x. Entonces, ¿cuál es el intervalo de análisis? El intervalo de análisis es desde cerrado en 2 hasta 5. Entonces será el análisis desde este punto hasta este punto. Ahí tenemos nuestro intervalo de análisis. Entonces nuevamente nos vamos a situar en la lectura de mi ejercicio. ¿Qué es lo que me pedía? Que halle el área entre las curvas y igual a menos x cuadrado más 6x más 7, que yo le he llamado f de x, y la curva y igual a x más 1, que yo le llamé g de x, en el intervalo de 2 a 5. Entonces, indiscutiblemente, la región que se encuentra entre esta parábola y esta recta, desde 2 hasta 5, indudablemente es esta región con naranja. Entonces, ¿cómo calcularemos el área que está pintada con naranja?
por medio de la definición que habíamos aprendido, que nos dice que el área entre esas dos curvas, f de x y g de x, va a estar dado por la integral definida de a a b, donde en este caso a y b son el intervalo que yo estoy teniendo que evaluar, vale decir desde 2 hasta 5, de la función que limita la región por encima. No es que siempre tiene que ser f de x. Por ahí a lo mejor en mi ejercicio le di g de x a la parábola y a la recta le di f de x. O sea, no. Lo que tiene que venir primero es la curva que limita esta región por arriba. Entonces esta región anaranjada está limitada hacia arriba por un pedazo de la función f de x. Entonces la primera que viene será la función f de x. Luego le debo restar la, vamos a decir, o el pedazo de la función g de x, porque es la que limita a esta región por debajo. O visto de otra manera, podríamos decir que voy a plantear el área como la integral definida de 2 a 5 de la función que está más alejada del eje de las x. Este es el eje de las x. En esta región, ¿cuál porción de la función está más alejada del eje de las x? Aquí tengo una porción de la función f de x y aquí tengo una porción de la función g de x. La más alejada es la función f de x, y f de x es igual a menos x cuadrado más 6x más 7. Y a eso le debo restar la porción de la función que se encuentre más cercana al eje de las x. En este caso es la porción de la función g de x. Por lo tanto restamos menos x más 1. Realizamos simples operaciones algebraicas y decimos pues el área va a ser igual a la integral definida de menos x cuadrado, 6x y menos x va a ser igual a 5x, 7 menos 1 va a ser igual a 6, entonces el área va a estar dada por la integral definida 2 a 5 de esta función. Entonces, para integrar esta función, vamos a hacer uso del teorema fundamental de cálculo que nos dice que lo primero que hay que hacer es calcular la integral indefinida de esta función. Entonces, vamos a calcular esa integral por medio de las siguientes integrales inmediatas: la integral de una potencia y la integral de constante por función. La integral de la potencia menos x al cuadrado es igual a menos un tercio de x al cubo, más la integral de 5x es una constante por función, es igual a la constante por la integral de la función, vale decir 5 multiplicado por la integral de x, que será igual a x elevado al cuadrado sobre 2, lo que me quedará es 5 medios de x al cuadrado, más la integral de esta constante 6, que será igual a 6 multiplicado por x, porque la integral de constante es siempre la constante multiplicado por la variable. Entonces estamos hablando que esa integral calculada la debemos evaluar de 2 a 5 según lo que nos dice el teorema fundamental de cálculo. Entonces, ¿qué quiere decir evaluar de 2 a 5? Quiere decir que el área va a estar dada por esta función con la modificación que en lugar del valor de x voy a colocar 5. Y le voy a restar esta misma función con la modificación que en lugar del valor de x vamos a colocar el límite inferior, que en este caso es 2. Si nosotros realizamos las operaciones respectivas, tendremos entonces que el área es igual a 63 medios. Como es una región y esta es un área, pues acomodamos sí o sí a continuación unidades al cuadrado, con lo que mi ejercicio estaría resuelto. A continuación vamos a analizar lo que es el cálculo de áreas entre curvas en perspectiva del eje de las y. Para ello, por ejemplo, si yo tengo un eje coordenado xy y tengo representado gráficamente una función
f de y, que en este caso está dado por una parábola, y tengo otra función graficada que la voy a llamar g de y deseamos calcular el área que se encuentre encerrada entre ambas curvas, procederemos de la siguiente manera. Primero, ¿qué sucede si yo calculo la integral definida de, vamos a decir, la función g de y desde a hasta b? Lo que iríamos a calcular sería en realidad esta región que está pintada de anaranjado. Entonces la integral definida de a a b de la función g de y diferencial de y será esta región. Lo que yo estoy queriendo calcular es solamente esta parte. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo integro de manera definida la función f de y? Si yo integro de a a b la función f de y, lo que voy a encontrar es esta región pintada de azul denominada b. Esa región b, si yo le quito a la región a, lo que me va a quedar en esta parte va a ser simplemente la región c. Y la región c es lo que estaba deseando calcular, el área que se encuentra encerrada entre la curva f de y la curva g de y. Reemplazamos el valor de a y el valor de b, tendríamos entonces que c es igual a la integral definida de a, que es igual a b de la función g de y diferencial de y, menos el valor de b, y b es la integral definida de a a b de la función f de y diferencial de y. Ya habíamos visto el teorema número 4 en las integrales definidas, que nos dice que si yo tengo la suma de dos integrales definidas entre los mismos límites inferior y superior y los mismos diferenciales, esto se puede escribir como una sola integral, donde colocaremos a la función g de y le voy a sumar la función f de y. En este caso, como tiene signo negativo, pues simplemente será la resta de la función g de y menos f de y, evaluado en la integral definida de a a b diferencial de y. Por lo tanto, podemos decir que el área entre la curva g de y la curva f de y es la integral definida de a a b de la función g de y menos la función f de y. Queda claro entonces la diferencia entre hallar una área encerrada entre dos curvas, vamos a decir que son funciones de la variable x, o dos curvas que son funciones de la variable y. También podría ser, como en los casos anteriores que habíamos analizado para el área encerrada entre las curvas, podrían darle también un parámetro de análisis, es decir, hallar el área que se encuentra entre la curva g de y la curva f de y darle dos parámetros de a y de b que se encuentren dentro de esta región. Pues el cálculo de el área entre esas dos curvas sería exactamente igual a esta fórmula. También sucede en este caso que le podrían dar dos valores de evaluación sobre el eje de las y, por decirles, desde a menor o igual a y menor o igual a b, y el valor de a que esté por debajo de este punto de intersección. Entonces, si se pide calcular el área encerrada entre las curvas, de igual forma tendría que llevar ese valor de a este valor que yo le podría llamar a'. Vale decir que aquí también se puede restringir. Algo que quería que podamos mencionar también es que cuando tenemos funciones f de y estamos analizando en perspectiva del eje de las y, ¿qué curva debería poner primero y cuál debería poner después? Vale decir, cuál va a ser la positiva a la que le voy a restar la función. La figura o la función que debe estar por delante en esta integral va a ser la porción de la función que limite a la región por el lado derecho, vamos a decir. Entonces, por el lado derecho, esta región C está limitado por una porción de la función g de y. Por eso vamos a decir que g de y viene primero.
Al lado izquierdo está limitada esta región por una porción de la curva f de y. Por eso es que restamos f de y. También visto de otro enfoque, se puede decir también que el área entre las curvas g de y f de y es la integral definida de a a b, donde a y b son las coordenadas en y de los puntos de intersección. Ojo. Y la primera curva que se coloca es la curva que limita esta región, que se encuentra más alejada del eje de las y. Si este es el eje de las y, esta es la región que quiero calcular. La porción de la función g de y se encuentra más alejada del eje de las y que la porción de la función f de y, porque podemos ver que la porción de la función f de y tiene un punto más cercano con el eje de las y. Entonces la que está más alejada se escribe primero y se escribe la resta de la función que está más cercana al eje de las y. Veamos un ejercicio para su aplicación práctica. Vamos a ver el ejemplo número 12. Me dice hallar el área entre las curvas y cuadrado igual a x menos 1 y y igual a x menos 3. Si nosotros analizamos la primera expresión y cuadrado igual a x menos 1, evidentemente tal cual está descrita, todavía no puedo decir si es un f de y o es un f de x. ¿Qué es lo que me define que sea un f de x? Si yo tengo despejado a la variable y, pues es una función f de x. Si tengo despejado a la variable x, pues es una función f de y. ¿Qué es lo que me conviene en este ejercicio? Si yo tengo en esta expresión a y cuadrado y no x al cuadrado, yo estoy hablando de una parábola echada. ¿Qué quiere decir una parábola echada? Quiere decir que va a ser una parábola que se abra hacia la derecha o una parábola que se abra hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, es conveniente trabajar con f de y. Entonces, a partir de esta expresión, voy a despejar el valor de x y tendremos que x es igual a y cuadrado más 1, ¿verdad? El menos 1 pasamos a sumar a y cuadrado y tenemos que x es igual a y cuadrado más 1. Si voy a trabajar con una función f de y, pues la otra función también podría convertirla en una función f de y. ¿Cómo convertimos esta función en una función f de y? Pues simplemente despejando el valor de x, y x será igual a y más 3. Estas dos expresiones ya son funciones de la variable y, porque tenemos despejado aquí x y aquí tengo una función de la variable y. A este lado tengo despejado la variable x y al lado derecho tengo una función de la variable y. Podríamos llamar a esta función entonces la función f de y y a esta otra llamar la función g de y. Lo digo indistintamente, no es que siempre tiene que ser la parábola f de y siempre la recta tiene que ser g de y. Podría tener dos parábolas y ser f de y una parábola y g de y otra parábola, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué es lo que sucede en este ejemplo en particular. Tengo una parábola echada, por lo tanto, ¿qué necesito para poder representar gráficamente? Necesito hacer el análisis de máximos y mínimos para hallar su vértice, ¿no ve? Si el vértice fuera un mínimo, la parábola se abre hacia el lado derecho. Si el vértice por otra parte fuera un máximo, la parábola se abre hacia el lado izquierdo. Veamos qué sucede entonces. Hacemos el análisis para la parábola de valores extremos y diremos la derivada de la función x a que será igual a derivada de la función y cuadrado, que es igual a 2y, más la derivada de 1, que es igual a 0. Por lo tanto, x derivado es igual a 2y. Esta derivada deberemos igualarlo a 0 y despejar el valor de y, por lo que tendremos que y será igual a 0 sobre 2, que es lo mismo que decir 0. Como es el primer valor de y, le voy a llamar y sub 1. Así como tengo el valor de y, que es mi valor crítico, voy a calcular su valor en x.
¿Cómo calculamos su valor en x para este valor de y sub 1 igual a 0? En esta función, que es la parábola, voy a reemplazar este valor de y sub 1. Como y sub 1 vale 0, voy a tener que x va a ser igual a 0 al cuadrado más 1. A este x le voy a llamar x sub 1 porque es consecuencia del punto y sub 1. En consecuencia, x sub 1 es igual a 1, porque 0 al cuadrado es 0, más 1 es 1. Entonces, mi punto número 1 tiene coordenadas en x1 y en y0. Y este es el punto crítico. Este punto crítico sabemos que es el vértice. Habíamos dicho que podría ser un máximo, podría ser un mínimo. ¿Qué es lo que define la naturaleza del mismo? Pues define el criterio de la segunda derivada. Volvemos a derivar esta expresión y tendremos la segunda derivada de la función x. Entonces esto será igual, derivada de 2y es igual a 2 y analizamos. 2 es mayor o menor que 0, es mayor que 0. Si es mayor que 0, por lo tanto el punto crítico viene a ser un punto mínimo. Si es un mínimo, ¿qué quiere decir entonces que es esta parábola? Quiere decir que esta parábola se va a abrir hacia el lado derecho. Si nosotros tenemos una parábola que se abre hacia el lado derecho y una recta que vamos a decir que podría tener cualquier pendiente, que está descrita de esa manera, es posible que esta parábola y esta recta se encuentren en alguno o algunos puntos, porque una recta y una parábola podrían o no cortarse nunca, o cortarse en un punto que podría ser el vértice o un punto tangente, o encontrarse en dos puntos que podrían ser las intersecciones. Asumamos el hecho de que posiblemente estas dos funciones se corten en algún lugar. Por lo tanto, podríamos encontrar como otros dos puntos de la parábola las intersecciones entre ambas curvas. Entonces, diremos, las intersecciones entre estas curvas, ¿cómo se pueden calcular? Pues simplemente basta con igualar la función f de y a la función g de y. Si nosotros igualamos f de y a g de y, reemplazamos el valor de f de y, que es y cuadrado más 1, y el valor de g de y, que es y más 3, y tendremos que y cuadrado más 1 debería ser igual a y más 3. A partir de esta expresión vamos a formar una ecuación de segundo grado de donde vamos a encontrar los valores de y. Si los valores de y serían valores reales, quiere decir que estas dos curvas se encuentran o se intersectan en dos puntos. Si por ejemplo uno de los puntos fuera real y el otro punto fuera imaginario o no sea posible de calcular, pues esta recta y esta parábola se encontrarían en un punto tangente. Por otra parte, si ambos puntos no se pueden calcular o ambos valores son imaginarios, quiere decir que la recta y la parábola nunca se intersectan. ¿De acuerdo? Entonces vamos resolviendo la ecuación. Vamos a llevarlo todo al lado izquierdo y diríamos y cuadrado, este y va a pasar como menos y, este más 3 va a pasar como menos 3, y menos 3 y más 1 será menos 2. Tendríamos entonces y cuadrado menos y menos 2 igual a 0. Podemos factorizar esto por medio del método del aspa y diríamos dos valores que al multiplicar me den y cuadrado sería y por y, y dos valores que al multiplicar me den 2 podría ser 2 y 1. Pero que me dé menos 2 y que me dé menos 1 como resultado sería pues el menos 2 y el más 1. Entonces podemos decir que satisfacen a esta expresión el producto de los factores y menos 2 por y más 1, ¿verdad? Menos 2 por más 1 me da menos 2 y menos 2 más 1 me va a dar menos 1. En consecuencia, si el producto de estos dos factores es igual a 0, quiere decir que este factor es igual a 0 o este es igual a 0 o ambos son iguales a 0. Entonces decimos y menos 2 igual a 0. Despejamos el valor de y tendremos que y va a ser igual a 2.
Como ya tengo un valor de y sub 1, le voy a llamar y sub 2, y ese y sub 2 es igual a 2. El siguiente factor vamos a igualar a 0. Igualamos y más 1 a 0, y y va a ser igual a más 1. Pasa al otro lado con el signo negativo, es decir, y igual a menos 1. Como ya tenemos y sub 2, le vamos a llamar y sub 3. Entonces, con las coordenadas y sub 2 igual a 2 y y sub 3 igual a menos 1, vamos a encontrar sus coordenadas en el eje de las x. Estas coordenadas en y evidentemente no están sobre ningún eje coordenado, por eso es que es necesario encontrar sus coordenadas en x y y para poder confirmar dónde están ubicados. Entonces decimos, por ejemplo, para hallar el valor de x sub 2, tendría que reemplazar este punto y sub 2 o en esta función f de y o en esta función g de y. ¿Por qué puedo reemplazar ese punto en cualquiera de las funciones? Puedo reemplazar en cualquiera de las funciones porque mi condición para encontrar estos valores de y sub 2 y y sub 3 era de que estas dos funciones son iguales. Por lo tanto, da lo mismo reemplazar y sub 2 igual a 2 en esta función o en esta función. Dada la facilidad que tiene la función g de y, pues vamos a reemplazar y sub 2 directamente en la función g de y. Entonces el valor de x sub 2 va a ser igual a y, que en este caso vale 2, más 3. Entonces x sub 2 va a ser 2 más 3 igual a 5. Y el valor de y sub 3 también lo vamos a reemplazar en esta función y será igual x sub 3, a decir, menos 1 más 3 igual a 2. Ya tenemos sus coordenadas en x y sus coordenadas en y de estos dos puntos que le voy a llamar punto 2 y punto 3. Vale decir que el punto 2 es 5,2 y el punto 3 es 2, menos 1, ¿verdad? Estos dos puntos son las intersecciones de esta parábola. ¿Con quién? Con esta recta. ¿Cuántos puntos necesitamos para representar gráficamente una recta? Si recordamos, para representar una recta simplemente necesito dos puntos. Si estos dos puntos son intersecciones, quiere decir que estos dos puntos pertenecen tanto a la recta como a la parábola. Entonces ya tengo dos puntos de la recta y también tengo tres puntos de la parábola. No necesitamos calcular entonces más puntos y con ellos vamos a realizar la representación gráfica. Trazo mi eje coordenado x, y decimos, vamos ubicando cada uno de estos puntos. El punto número 1 tiene coordenadas en x1 y en y0. Estoy hablando de este lugar. El punto 2 tiene coordenadas en x5 y en y2. Estoy hablando de este lugar. El punto 3 tiene coordenadas en x2 y en y-1. Estamos hablando de este lugar. Entonces, estos tres puntos pertenecen a una parábola. Se está dando cuenta que estos puntos no son puntos equidistantes con el vértice, ¿verdad? Son puntos que están a cada lado de la parábola. Si este es el vértice, pues tiene una ala por aquí y este tiene otra ala por aquí. Entonces, trazar una parábola que este sea el vértice y que pase por estos dos puntos, con la ayuda de una cercha podría decir que es igual a esta línea azul. Esta línea azul vendría a ser entonces nuestra función f de y. Para representar gráficamente la recta, he encontrado dos puntos que son las intersecciones entre las curvas. ¿Cuáles son los puntos por los cuales pasa la recta entonces? El punto 2 y el punto 3. Entonces, entre el punto 2 y el punto 3 voy a trazar una recta extendiéndola y tenemos representada la función g de y. Teniendo g de y y la función f de y, pues vamos a observar cuál es la región que se encuentra encerrada entre ambas curvas.
Entre la curva G de Y y la curva F de Y, claramente podemos identificar que se encuentra esta región, la región con anaranjado, que comienza sobre el eje de las Y, vamos a decir, en -1 y se extiende hasta 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularemos el área? El área, para hacer el cálculo de esta, vamos a utilizar el enfoque sobre el eje de las Y, vale decir, el análisis del área sobre el eje de las Y. Para ello, ¿qué necesitamos? Dice que el área analizado en perspectiva del eje de las Y de dos curvas está dado como la integral definida de A a B. ¿Cuál sería el valor de A y el valor de B? El valor de A sería -1, ¿verdad? Siempre ponemos el valor menor como límite inferior. ¿Y hasta dónde se extiende? Hasta el valor de B, que en este caso es 2. ¿Cuál será la curva que va a venir primero? La función G de Y o la función F de Y. No se fijen en lo que está escrito. Analicemos. La función que debe venir primero es la porción de la función que limita la región por el lado derecho. O, visto de otra manera, la porción de la función que limita a esta región y que se encuentra más alejado del eje de las Y. Si este es el eje de las Y, la porción que limita a esta región A, que está más alejada, es la porción de la función G de Y, ¿verdad? Esta porción de la función G de Y me dice que la primera función que debo escribir aquí es la función G de Y. ¿Cuál función le debo restar? Le debo restar la porción de la función que limite a la región A, que se encuentre más cerca del eje de las Y. Si este es el eje de las Y y esta es la región A, la porción de la función F de Y es la que está más cerca del eje de las Y. Por lo tanto, será la que vamos a restar. Entonces, planteamos mi área como la integral definida desde -1 hasta 2 de la función G de Y, que es Y más 3, menos la función F de Y, que es igual a Y cuadrado más 1. Realizamos las operaciones algebraicas y ordenamos nuestro polinomio. Tendremos que esto va a ser igual a menos Y cuadrado más Y, 3 menos 1 me va a quedar 2. Resolvemos esta integral haciendo uso de nuestras propiedades de integrales indefinidas, porque para hacer el cálculo de una integral definida es necesario hacerlo por la aplicación del teorema fundamental de cálculo, que nos dice que lo primero que debemos hacer para resolver una integral definida es hallar su integral indefinida o denominada la antiderivada. Entonces vamos a calcular de esta expresión su integral indefinida y será igual a la integral de menos y al cuadrado es menos 1/3 de y al cubo. La integral de y va a ser igual a 1/2 de y cuadrado y la integral de 2 es igual a 2y. Esto lo debemos evaluar del límite inferior, que es -1, hasta el límite superior, que es igual a 2. ¿Cómo se evalúa? Simplemente se copia la función con la modificación que en lugar de y vamos a colocar el límite superior, es decir, 2. Y se le resta la misma función con la modificación que en lugar del valor de y vamos a colocar el valor de -1. ¿Qué tendremos entonces? Tendremos menos 1/3 multiplicado por 2 elevado al cubo más 1/2 multiplicado por 2 elevado al cuadrado más 2 multiplicado por 2. Y a esto le debemos restar esta misma función, habíamos dicho, con la modificación que en lugar de y vamos a tener -1. Entonces nos quedaría menos 1/3 de -1 al cubo más 1/2 de -1 al cuadrado más 2 multiplicado por -1. Si realizamos las respectivas operaciones y reducimos, tendríamos que el área es igual a 9/2 unidades al cuadrado, porque se trata de una magnitud de superficie. Si multiplicamos unidades por unidades, pues tendremos unidades al cuadrado, con lo que mi área estaría calculada.
Espero que les haya gustado mucho este video y que podamos reencontrarnos en próximas transmisiones. Soy el ingeniero Marcelo Vildoso Zamorano y este ha sido su curso de Cálculo 2 para la carrera de Ingeniería Comercial. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.